Hola mis amores, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a tu canal. Te habla Carla, me llamo Marijo y estás aquí en el canal del Sendero de la Diosa. No me vean que ando en pijama y soy navideña. En enero navideña. Pero es que estoy como enfermita, pero igual forma. Yo había quedado en que en este año 2024 iba a traer unas diferentes series, unas ideas de diferentes series que a continuación se las voy a explicar. Bueno, si se dieron cuenta y me siguen en el canal y si son nuevos, bueno, naveguen en mi canal que estamos empezando. Ayer se estrenó Martes de Sanación. Puse una meta de hacer un video, entregar un video diario sobre diferentes temas. Los lunes van a ser lunes de horóscopo, donde voy a subirlos todos los en la medida en que pueda, ¿ok? Eso es lo que yo quiero, pero uno nunca sabe lo que pueda ocurrir. Entonces, la idea es subir todos los lunes horóscopo semanal de todos los signos zodiacales. El martes sería martes de sanación. Bueno, ustedes saben, ¿verdad? Arcángel Rafael y toda esa onda New Age que me encanta sobre el rayo, los rayos. Los días como hoy, miércoles, voy a subir lectura general. No voy a poner un específico qué tipo de lectura general, o sea, la que vaya saliendo la voy a hacer. Los jueves, ya va, déjenme acordarme. Tuve que buscar mi chuleta. Los jueves voy a trabajar con estos dos mazos que ven aquí y bueno, y con los que vayan llegando para trabajar lo que es la sombra. ¿Ok? Son jueves de sombra. ¿Por qué? Porque los jueves son con energía muy mental, entonces vamos a aprovecharla. Y los viernes van a ser viernes interactivos. Voy a poner diferentes opciones, aunque sea dos opciones mínimo, por supuesto, ser interactivo. Fin de semana no les prometo nada porque voy a tener que grabar bastante, pero vamos a ver a la medida, eso sí, diariamente los shorts que estoy subiendo y de todos modos abajo están linkeados mis otras redes sociales para que puedan ir a chequearla. Y también se las pongo siempre por la pantalla, no sé en qué parte. ¿Ok? Entonces ahora voy a enseñarles los mazos. ¡Mua! Bueno, como estoy subiendo bastante, o voy a comenzar a subir bastante material, eh, voy a tratar de hacerlo más corto. Yo digo que más corto, pero tú sabes que uno se emociona, uno sigue canalizando y uno va dando, pero a lo que vamos. Voy a estar utilizando de Sufit Tarot, me encanta este tarot, lo amo realmente. Bueno, yo lo amo a todos, pero esa es la onda. El sueño del chamán o de Shaman Dreams para ver la energía. Y no lo iba a sacar, pero me llamó las sacerdotisas de la luz. Así que vamos a ver cómo sale todo esto. Voy a voltear la cámara y nos vemos dentro de un segundo para ustedes. Bye bye. Ok, ya tenemos aquí las cartas de los oráculos y el tarot ya está prebarajado. Me van a disculpar si escuchan esto. Tengo que buscar la manera de colocar el micrófono o la base del micrófono en otro lugar para que no sientan este ruido cuando golpeo las cartas contra el escritorio. Se me hace muy incómodo colocar como no sé, una tela, algo así. Entonces, nada, vamos a solucionar esto. Ya tenemos aquí las cartas. Quería decirle que esto es una lectura general, ¿ok? Saqué apenas 3 cartas de los oráculos. Eso fue lo que me mandaron y eso fue lo que saqué. Así que vamos a ver cómo vamos a estar en esto. Y me van a disculpar también si escuchan ruido como que martillazo, mandarriazo, porque están construyendo unos edificios al lado de mi casa, ¿ok? Bueno, vamos con esto. Ay, el Caterpillar. Es una composición la palabra. Ay, Caterpillar, qué hermoso. Mira ese gato, ve los ojitos, qué lindo. Bueno, ese es una oruga gato.
Oportunidades. Lo que estoy viendo ahora es que se te van a comenzar a presentar oportunidades. Es como que, recuerden que las orugas se transforman en mariposas, ¿no? Entonces, estás en un momento de una transformación importante. Y es como que, ajá, te están comenzando a llegar nuevas ideas. Si te están llegando nuevas ideas, por ejemplo, tienes un negocio familiar y están llegando nuevas ideas de renovarlo, de cambiarlo, puedes actuar. Pero si te están llegando ideas, las cuales, o sea, no tienes un negocio familiar, ponte, está, pero te están llegando ideas que te suenen familiar o sientan que eso ya tú lo habías pensado hace tiempo, te están diciendo con esta carta que esperes, porque nadie puede hacer las cosas de igual manera esperando resultados diferentes. Entonces, si tú realmente estás en este momento de transformación, que lo estamos pasando todo, pero este momento de transformación, si vas a hacer algo que suene parecido, suene familiar, suene como que ya lo has vivido, entonces es preferible que te aguantes y esperes a que te llegue realmente una idea innovadora, que te llegue un momento que cambie. Es como, por ejemplo, decirte, mira, en el trabajo te vamos a cambiar. Te vamos a pasar de este escritorio a este otro escritorio. O sea, mi hermano, estás haciendo lo mismo. No, o sea, quédate en ese escritorio. Dice, no, a mí me gusta mi escritorio y yo lo tengo arreglado. Ahora, si te dicen, mira, te vamos a subir de cargo y vas a pasar de este escritorio al edificio de al lado, que no sé qué cosa, ahí sí. ¿Sabes? Es eso, es como que este cambio que viene, que es importante para tu crecimiento, porque después de la oruga lo que viene es una crisálida y después viene la transformación para abrir sus hermosas alas en mariposa. Entonces, si es diferente, hazlo. Si no, espera, ¿ok? Vamos a ver qué más te quieren decir. Ay, mira, salió las llamas gemelas y eterna conexión. Y salió, wow, el divino masculino. Mira, sí, ok. Tienes una energía super power para poder hacer lo que tú quieras. Te salió el divino masculino. Esta es una energía, ya me está picando el ojo. Esta es una energía que te hace activarte. Es como que es lo que acciona lo que la energía o el divino femenino sueña. ¿Sabes? El masculino es el que acciona, el que hace, el que sale. Por eso dice, activa tu poder. ¿Ok? Y aquí están, pasa que no se ve, no sé si se ve bien. Aquí como hay un águila, un halconcito. Eso habla sobre conexiones con, con, con los mundos superiores. De todos modos, aquí también está representado. Y la llama gemela habla no necesariamente o solamente de algo romántico, sino que habla de sociedades muy buenas. Por ejemplo, si tú eres un científico, vas a conseguir otros científicos que van a querer trabajar en lo mismo para descubrir la cura contra el cáncer, por ejemplo. O sea, un ejemplo así. O eres un chef y te consigues o un amigo chef y quieren hacer el plato perfecto en combinación, no sé, con la comida mediterránea y la comida asiática, algo así. Y entonces trabajan los dos en eso y boom, y es un exitazo. Entonces, está bien compenetrada esta energía, me encanta, me encanta. Entonces, espera que sí va a llegar alguien que te va a ayudar a impulsarte a hacer esas cosas. También para un grupo de personas que lo está buscando, sí puede ser alguien a nivel romántico que llegue a tu vida y que te complemente hermosamente y que es tu divino masculino. No importa si eres hombre o mujer, la energía divina femenina y el divino masculino están en nuestro ser. En cada uno de nosotros están estas dos energías. La diferencia es que la energía del divino masculino es el que acciona, es el que hace, el que realiza. Y el divino femenino
es por ejemplo esto que estoy haciendo yo, es conectarte con la parte de los mundos etéricos, de la conexión interpersonal, de los sueños, de los proyectos. Entonces, si nosotros tenemos equilibrado el individuo femenino y masculino dentro de nosotros, buenísimo, porque tenemos la capacidad de soñar, de hacer proyectos y tal, y sobre todo de concretarlo, porque tenemos la energía de accionar. Entonces, por ejemplo, hay hombres que son terapeutas, coach transpersonales, así como soy yo, que hacen que leen tarot, que hacen reiki, terapias holísticas, lo que sea. Ellos tienen una energía o ellos se han encontrado con su divino femenino bien activo. Y mientras que ellos se equilibran, su divino masculino, puede ser que la pareja que esté llevando le vaya a aportar esa energía de que, bueno, ok, tú quieres montar un centro holístico, bueno, vamos a apoyarte, vamos a hacerlo, yo te jalo para acá, que puede ser esta más gemela también. Vente, o sea, tiene estrategias de marketing, ¿sabes? Entonces, que te pone a accionar. Bien, pero la idea es que todos estemos equilibrados, tanto en lo divino femenino como en lo masculino. Pero en una pareja, vuelvo y repito, y estos son tips extra, si tú tienes las dos personas, como tienen las dos energías, llega un momento en que comienzas como a intercambiar los roles. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, la energía divina femenina activa o más fuerte que la masculina, automáticamente la otra persona activa su energía masculina, es mayor. Bien, y así fluctúa. Puede ser que llegue un momento en que los dos deseen crear un proyecto hermoso, entonces los dos activan su energía divino femenino y cuando vayan a accionar los dos activen su divino masculino, pero esa es una persona que ya está equilibrada, que tiene las dos energías equilibradas, pero mientras que pasa eso maravilloso, mientras que llegue ese momento maravilloso donde tenemos equilibrada energía femenina y masculina, normalmente nuestra persona que está al lado de nosotros nos complementa, ¿ok? Espero que la hayan entendido, que no los hayan enredado, pero me encanta esta energía que se siente aquí, que se ve aquí, de transformación y oportunidades, o sea, nada. Vamos a ver qué nos quieren decir nuestros guías y maestros con este hermoso tarot. Es bellísimo, este tarot me encanta. Vamos a hacer así y vamos a comenzar a pedir 5 carticas. Vamos a comenzar con 5 carticas. ¿Cómo sale esto? 5 carticas, por favor. 2 y esto. ¡Ay, qué bello! Ay, me encanta. Ay, nada. Ay, qué bonito, qué bonito. Yo tengo volteado esto. No, porque. Mira, qué lindo. Bueno, te voy a decir, mi querida, tú que me estás escuchando, que va a haber una transformación bien importante. O sea, vas a pasar, o si no estás pasando ya por el momento crisálida, donde vas hacia adentro, donde, dime, ¿qué es lo que quedó en el fondo de la baraja? Wow. Mira, si no estás en el momento de crisálida, vas a entrar pronto. Y si no, ya saliste. O sea, recuerden que esto es una lectura general, ustedes lo llevan a su vida. Pero realmente cuando pasa la oruga a mariposa, sus estructuras se caen completamente. Dejas atrás ese sentimiento de pérdida, de que no lo logré hacer, ¿sabes? Y vas a comenzar a trabajar en eso que realmente te está llenando. Donde vas a tener inclusive viajes, es como que también viajes, puede ser viajes internos o puede ser literal viaje, que viajes a otra ciudad, a otro país,
a buscar esas oportunidades, a activar eso que quieres. Sabes, como que te vas a salir de tu zona de confort, pero va a ser maravilloso porque después vas a tener esta energía así como que, ajá, lo logré. Estoy tranquila, estoy tranquilo, tengo abundancia, tengo todo lo que quiero, me siento bien. ¿Ok? Entonces, vamos chévere. No te asustes en el momento que llegue el momento torre. Hay muchas personas que no les gustan esta energía, esta carta. Y yo no es que yo sea masoquista, pero a mí me gusta. A mí me gusta porque no hay nada más terrible que arar en el mar. O sea, ¿qué vas a sacar tú de ahí? Si algo no está bien solidificado, no tiene buenas bases, no está bien estructurado o nos mantiene encasillados en algo donde no nos deja evolucionar, yo prefiero que se parta, yo prefiero que se rompa. Así paso unos cuantos días, inclusive meses llorando porque es una pérdida. ¿Ok? Puede ser que este momento torre te haga sentir así como está esta carta, te haga sentir súper mal, te haga sentir, wow, lo perdí todo, se me rompieron, pero date cuenta que aquí todavía hay oportunidades. O sea, lo importante, lo hermoso de la vida es que nosotros siempre, todos los días tenemos oportunidades, así tal cual como dice aquí, oportunidades. Si nosotros tenemos un momento torre en nuestra vida, que siempre va a haber momentos torre, lo que pasa es que unos son más heavy, como dicen, más duros que otros. Pero si nosotros tenemos un momento torre, luego que pase tú sabes, ese movimiento así todo raro, todo difícil, todo duro, vas a poder comenzar a limpiar los escombros, que es lo ideal, sanar, limpiar los escombros, ve qué es lo que queda, que sirva, y si no, simplemente despídelo con amor, ya hizo su función, ya cumplió en tu casa, en tu vida, y lo despides con amor. Date tu chance de echar tu lloradita si quieres llorar, de ser la parte de la introspección, de meterte en la crisálida, ¿sabes? Para que vivas todo ese proceso de verdad, porque cuando nosotros nos resistimos a las emociones, nos resistimos a no sentir, eso persiste y es peor. Y te lo digo con causa de conocimiento porque yo a veces le ponía trapitos calientes, agarraba mi mente y le enfocaba en otros lados y dejaba eso ahí creyendo que si lo ignoraba se iba a quitar, se iba a desaparecer. Ah, no, pues no, mami. Eso es como cuando uno se clava una pullita, una espinita, pa. Y uno, uy, me duele, vamos a sacar, no, me duele mucho, déjala ahí. Eso está ahí tranquilo, eso no. Y viene y se cicatriza, el cuerpo cicatriza, ¿verdad? Y uno, qué chévere, ¿viste? Que no, y tienes el tumultico ahí, tú lo estás viendo, pero no te molesta. Ya eso se cerró, ya me puedo mojar la mano, no sé qué cosa. Va a llegar un momento en que tu cuerpo va a reconocer que eso es un cuerpo extraño y que tienes que sacarlo, porque realmente tienes que sacar, o sea, tienes que sanar. Entonces, que hay un proceso de inflamación, comienzan a atacar ese poco de célula de glóbulos blancos. Bueno, aquí, clase científica con Callahan, aquí estamos. Entonces, viene y llega un momento en que se pone purulenta la vaina, comienza a supurar, ay, pero me duele, y entonces ahora el dolor es peor, porque tienes una infección, porque está inflamado, tienes un edema así que no te lo puedes ni tocar, entonces ahora ni siquiera te va a agarrar anestesia si te quieren inyectar anestesia para poderte exprimir eso. ¿Qué es lo que tienes que hacer ahora? Bueno, aguante su dolor y apretarse duro eso. ¿Por qué? Porque el cuerpo lo está rechazando. Tienes que curar, entonces, ok, después con todo el dolor de tu alma, ¡pam!, te sacaste la espina, entonces queda el hueco y sigue supurando y tienes que apretar y tienes que apretar. El proceso de sanación es mucho más largo que si tuviese te puñate, me dolió, sí, pero sácalo. Se cicatriza y ya. Es lo mismo con las emociones. Nosotros las encapsulamos, las zampamos por el inconsciente, la guardamos ahí, le echamos 7500 trapos encima.
Va a llegar un momento en que va a salir y cuando menos lo espere, cuando menos estés preparado, va a salir. Y cuando salga, esta torre, o sea, es nada. ¿Cómo te vas a sentir? Porque no hay nada peor, o en mi caso muy personal, que yo, por ejemplo, decía, ay, no, ya yo superé eso. Tú sabes, no, tú así toda sobra. No, yo superé eso, ya yo lo trabajé, pero lo trabajé tapándolo y enfocándome en otra cosa, no en eso. Y cuando me estalla en la cara, nada, bueno, o sea, no. Entonces, vamos a ver. El momento torre lo vas a vivir porque estás buscando la oportunidad, porque estás transformándote. Eso va a pasar. Te juro que pasa, pero entrega el dolor, entrega el sufrimiento, entrega la agonía, entrega el suspenso, el miedo, la ansiedad, todo. Vívelo y a medida que lo vivas, ve abrazándolo con amor. O sea, ¿qué me está enseñando esta ansiedad? Tal cosa. ¿Qué me está enseñando este miedo? Tal y tal cosa. O sea, así. Ok. Y te vas a dar cuenta que va a llegar un momento de tanto trabajo que vas a comenzar a bailar como esta persona aquí. Feliz y contenta y vas a simplemente a rebosar tu copa de alegría, de emociones positivas. Y todo va a fluir como tiene que ser. ¿Ok? Bueno, vamos a pedir 3 carticas más como para cerrar la lectura, que yo dije que no iba a ser larga y me fui durísimo. Sí, mira, tiene el carro. Ay, esta transformación va a ser excelente para ti, para la parte de tu hogar, de tu familia. Para ti es como que vas a aprender a superar los obstáculos y mientras que lo haces, como vas a estar viviendo tu duelo, trabajando tus emociones, vas a poder lograr avanzar así como está él, súper contento, feliz y todo esto. Déjame sacar una cartica más. Esta que se va a caer. ¡Ay, qué bello! Para que entonces al final, mira, esta es la carta que me quedó debajo. Esta es la carta que me quedó debajo y esta es la carta que le sigue. O sea, el sol. ¿Te estás dando cuenta? Todo por trabajar, por vivir tus emociones, por no tenerle miedo y esperar la oportunidad precisa para innovar, para hacer algo nuevo. ¿Ok? Aquí me está hablando de que vas a verle la alegría, vas a cosechar hermosamente todas las cosas que has trabajado, que te has esforzado por hacerlo, lo vas a lograr. Y sobre todo, mira esta carta. O sea, todo lo que tú soñaste para ti te va a llegar. Este es un año sumamente importante, mis queridos, así que vamos a aprovecharlo, ¿ok? Yo voy a dejarle esta aquí para que se recuerden de que tienen toda la claridad del mundo para hacer las cosas como tienen que hacer, ¿ok? Bueno, lo voy a dejar hasta aquí. Muchísimas gracias. Si eres nuevo, te pido por favor que te suscribas, que les des like, que comentes, que lo compartas con alguien que sabes que puede estar pasando por este proceso o que les guste este tipo de contenido. Por favor, compártelo con ellos. Y si eres parte de la familia, muchísimas gracias. Díganme, por favor, qué tal les parece las nuevas ideas que estoy implementando ahora en el canal. Me encantaría escucharlo. Si lo escuchaste mucho tiempo después de que yo lo publiqué, no te preocupes, que todas las lecturas son atemporales, ¿ok? Bueno, activen la campanita para que no se pierdan de nada lo que voy a estar subiendo el contenido. Y recuerden que yo soy Kalahak y me llaman Marijo y estás aquí en el canal del Sendero de la Diosa 369. Así que nos vemos pronto. Va con amor. Estoy emocionada. Bueno, besitos. Bye bye. Va con amor. Cuídense.